Profe, buenas noches. Muy buenas noches, muchachos. ¿Qué más? Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Audio, video, bien. Bien. De momento, excelente. Listo. Bien. Señor. Muchachos, mañana voy a tratar de recopilar, digamos, de esas cartillitas que le mostré, recopilar la información y se las envío en un PDF. Un PDF se la voy a tratar de compartir para los que quieran leer de la cartilla, digamos, pero de los manuales como tal. Entonces, los voy a escanear y se los envío todo en un PDF. ¿Listo? Tratar. Muchachos, después, digamos, vamos a continuar. Ahorita vemos derecho disciplinario. Cuando terminamos de derecho disciplinario, vemos penal militar, que también es uno de los puntos importantes. Y luego de penal militar, vamos a ver lo que tiene que ver con el Código de Seguridad y Convivencia Ciudadana. ¿Listo? Entonces, digamos, ese es como el orden que vamos a llevar. Después de que veamos todo lo que tenga que ver con leyes, sí nos vamos a los manuales, a las resoluciones, vamos, digamos, viendo lo que esté más detallado, ¿cierto? Pero ahorita estamos viendo, pues, como de una forma global, digamos, primero constitucional, luego estamos viendo disciplinario, luego vemos penal militar, ya vimos penal también, procedimiento penal, y después de penal militar vemos lo que tiene que ver con el código. El código sí quiero que tratemos de ver todo muy detalladamente del código, porque de esto sale mucha pregunta. El código tiene mucha pregunta. Y yo sé que se va a intensificar este año. Este año mínimo tienen que salir 10 preguntas del código. Mínimo. ¿Cierto? Y, digamos, yo tengo unas clases grabadas de lo que tiene que ver con perfil, con lo que tiene que ver de la psicotécnica. Pero, pues, quiero que también veamos más a fondo esto. ¿Por qué? Porque va a tener un valor grande. Muchos me preguntaban por el porcentaje, la antigüedad y que si este año era favorable o desfavorable. La verdad, a mí me parece más transparente esto, porque se presentaba que algunos eran, digamos, una vigencia 2002 y eh, arreglaban las cosas para que le pusieran que era 2002. Se confundían de un 1 a un 0 y esto representaba un cambio enorme. Lo mismo sucedía de pronto con un 2014, le colocaban 2004 y pues cambiaba todo, ¿cierto? Entonces, a mí me parece que el quitar la antigüedad, el quitar ese porcentaje, es favorable para todos, es más transparente, tiene más igualdad, todos van a la par, ¿cierto? Y otra cosa, los antiguos, la mayoría de antiguos, o digamos la gran cantidad de antiguos que están ahí, digamos, vienen de 3 años, pues la mayoría, vienen de 3 años de tener porcentaje, de 3 años de tener porcentaje, y no lograron con éxito, digamos, pasar el examen, lo que quiere decir que sin porcentaje, pues van a estar más indefensos. Entonces, la verdad no es confiarnos, pero sí hay, digamos, una igualdad y hay, digamos, una transparencia en ese concurso. De igual forma, también hay un balance en cuanto a lo que tiene que ver digamos, con las competencias que quitaron. Me parece que es más favorable. El que tiene experiencia, el que lee la norma y el que sabe aplicar lo que vemos en las clases, va a tener demasiada ventaja respecto a los demás. Entonces, me parece muy bueno. Muy buenas noches, doctor. Buenas noches. Listo. Con usted la sala, doctor. Le quito más tiempo. Voy a estar acá pendiente de los micrófonos. ¿No? Muchas gracias, muchachos. Buenas noches. ¿Cómo se encuentran? Buenas noches. Excelente, profe. Buenas noches. Actitud positiva. Excelente, excelente. Esa es la actitud. Esa es la actitud. Bueno, les voy a compartir pantallita. Por favor, me indican
Si ven la diapositiva, vamos a trabajar, a continuar la clase de ayer. Ahí me confirman si la están viendo. Acá la veo perfecto. Listo. Bien. Listo, muchachos. Bueno. Ayer alcanzamos a ver la etapa de instrucción, ¿cierto? A ver si hemos aprendido. ¿Cuántas etapas son del proceso? 2, profe. ¿Cuáles? Instrucción y juzgamiento. Instrucción y juzgamiento, muy bien. Ahí está en la diapositiva el soplete, pero bueno. Entonces, ayer vimos la etapa de instrucción. La vimos a grosso modo. Hoy vamos a ver en detalle qué se puede hacer y qué no se puede hacer en cada etapa. ¿Sí? ¿Qué mecanismos tiene el policía para defenderse en un proceso disciplinario? Entonces, esta clase va a ser muy sustancial. Quiero que estén muy atentos, por favor, porque les va a servir mucho, no solo para su curso de ascenso, que por supuesto es importante, pero mucho más importante que les sirva para su desempeño profesional, para su vida profesional. En esta clase van a aprender cómo defenderse en un proceso disciplinario, cómo defenderse, qué pueden hacer para defenderse, cómo pueden salir bien librados. Entonces, atenta nota, por favor. En primer lugar, dijimos, ya explicamos todo el trámite previo a la investigación, ¿no? El tema de que se pone una queja, que entra por el OAC, que pasa al CRAE, que el CRAE decide y lo remite a disciplina. En disciplina viene la etapa de indagación. Dijimos que la etapa de indagación, el objetivo principal es identificar al policía que cometió la presunta falta disciplinaria. Si no se logra identificar el policía, se debe archivar. Eso nos quedó claro ayer, ¿cierto? Pero si se logra identificar el policía, pasamos a la etapa de investigación, y la etapa de investigación inicia con la notificación del auto de apertura de la investigación. ¿Y qué es eso del auto de apertura de la investigación? No es otra cosa que un escrito en el que la Oficina de Control Disciplinario le dice: oiga, señor policía, a usted se le va a abrir un proceso disciplinario por esta conducta que cometió tal día. Una vez que presenta ese escrito, debe ser notificado. Ayer dijimos que la notificación no es mandarle una citación al policía para que se presente. Eso no es notificación, eso es citación. Muy seguramente esta pregunta les va a salir para que tengan claro la diferencia entre citación y notificación. La citación es un escrito que se le envía al policía, ya sea a través de correo electrónico, a la unidad policial, a través de un poligrama, o a través de un citador al lugar de residencia. Y en ese escrito, ¿qué dice? Señor policía, la Oficina de Control Disciplinario X le solicita que se presente en tal dirección para ser notificado del auto de la apertura de la investigación, y el policía se dirige a esa oficina y se notifica. Cuando se notifica, primera recomendación: no autoricen ser notificados por correo electrónico. Puede parecer más fácil, menos engorroso, más práctico, pero no es lo recomendable. ¿Por qué? Número uno, porque si usted no está pendiente del correo electrónico, en el momento en que el funcionario de la Oficina de Control Disciplinario le envía el comunicado a usted a través de correo electrónico, le empiezan a correr los términos. Y si usted no se percató, si usted no revisó, si usted no es juicioso y acucioso en estar pendiente de su correo electrónico, pues muy seguramente puede perder una oportunidad importante para ejercer la defensa. Sí, porque, por ejemplo, lo notifican de la declaración de un testigo y usted no se dio cuenta sino hasta después de que se rindió la declaración, entonces perdió la oportunidad para contrainterrogar a ese testigo. Y ya más adelante lo vamos a ver. Entonces, importante que se debe notificar en debida forma. Todas, escúchenlo bien, todas, absolutamente todas las actuaciones procesales deben ser notificadas
en debida forma al investigado. ¿O para qué? ¿O cuál es la razón de que deban ser notificadas? ¿Simple capricho de la ley? ¿Por qué creen que deben ser notificadas en debida forma? Deben ser notificadas en debida forma porque de no hacerse se estaría vulnerando el derecho a la defensa. Si yo no le informo, yo como ente disciplinario, no le informo al investigado que se va a practicar una prueba, pues estoy cercenando ese derecho que tiene ese investigado a controvertir esa prueba, por ejemplo. Entonces, la razón fundamental de la notificación es que si no se hace en debida forma, se afecta el debido proceso. Ayer hablamos al detalle del debido proceso. Estamos en la etapa de indagación, como lo pueden ver ahí en la diapositiva. Objetivo principal, identificar al policía. Si no se logró identificar al policía, apague y archive. Pero si se notifica el pliego de cargos, pasamos a la etapa de investigación. ¿Qué se hace en la etapa de investigación? Número 1, rendir versión libre. Hemos hablado mucho de la versión libre. Ayer hablamos mucho de la versión libre. ¿Me pueden decir, por favor, hasta dónde es pertinente rendir versión libre? ¿Me pueden indicar? Ninguno. Profe, hasta el último día cuando le van a dictar el fallo. Profe, hasta el último día que lo citan a uno para el fallo. Exactamente, hasta antes del fallo de primera instancia. Ese es el término legal. Profe, repite, por favor, qué pena. Regáleme un momentico, arreglo aquí un tema técnico y ya. Profe, no se le escucha bien de pronto. Ya, la diapositiva la están viendo. Me confirman si me escuchan y si me ven. Sí. Listo. Entonces, estamos en la etapa de investigación. ¿Qué se puede hacer? Primero que todo, rendir versión libre. Ya dijimos que se puede. No es que se debe ni que se tiene, se puede. El policía no está obligado a rendir versión libre. Si es su deseo, lo hace. De lo contrario, no. Hasta antes de que se emita sentencia de primera instancia. ¿Qué más se puede hacer en esa etapa de investigación? La práctica probatoria. ¿Qué es eso de la práctica probatoria? Pues que todas las pruebas que fueron decretadas por el ente disciplinario se deben practicar. Pruebas documentales, pruebas testimoniales, pruebas periciales. No solo las pruebas que solicita el ente disciplinario, sino también las que solicita el investigado. ¿Cómo así, John? O sea, que se pueden solicitar pruebas, claro que sí. ¿Y para eso necesita abogado? No. Si usted ejerce su defensa solo, usted puede solicitar pruebas. ¿Y cómo se hace eso? Número 1, usted le solicita a la Oficina de Control Disciplinario que practique las pruebas, que oficie a quien corresponda para que se recauden las pruebas. ¿Y cómo se hace eso? Sencillo, a través de un informe de los que ustedes hacen todos los días, donde le dicen, oiga, señores de disciplina, necesito que recauden esta prueba que demuestra mi inocencia, demuestran que yo no estaba en el lugar de los hechos, que yo no agredí a esa persona como lo manifiesta. Entonces, el policía investigado puede solicitar al juez disciplinario que practique pruebas, que las oficie y que las recaude. Esa es una forma. Otra forma es que el policía, a través de derecho de petición, solicite esas pruebas. Entonces, supongamos que una inspección de policía o cualquier autoridad pública
tiene un documento que le interesa al policía o que demuestra su inocencia. Entonces el policía, a través de derecho de petición, puede solicitarle. Es importante que lo hagan a través de derecho de petición, no un simple oficio, sino un derecho de petición. ¿Cuál es la diferencia entre el simple oficio y el derecho de petición? Simplemente que se invoque el artículo 23 de la Constitución. Pare de contar, es el mismo oficio que ustedes hacen, pero le agregan invocando el artículo 23 de la Constitución. Entonces, el mismo oficio que hacen, la misma solicitud, agregan la frasecita en ejercicio del derecho de petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución. Y ya se activan los términos legales. Dentro de los 15 días le tienen que responder sí o sí. So pena de incurrir en falta disciplinaria, ¿no? El funcionario público que se niegue. Entonces, esa es la otra forma de recaudar pruebas o de aportarlas al proceso. Entonces, paso el derecho de petición, me dan copia del documento y yo lo aporto a disciplina para que se tenga en cuenta como prueba. ¿Qué más se puede hacer dentro de la etapa de investigación? En la declaración, como se practican pruebas, y por ejemplo los testimonios es una prueba, que se llamen a declarar a un testigo o a quien presentó el informe o a quien presentó la queja, que lo llamen a rendir testimonio. Usted puede, como investigado, interrogar a ese testigo. ¿Cómo así, John? Yo puedo interrogar a quien sea llamado como testigo, sí, usted puede hacerlo. ¿Y necesito abogado para hacer eso? No, no necesita abogado. ¿Y cómo se hace? Sencillo, hay dos formas. Número uno, usted redacta una serie de preguntas previo a la diligencia en que va a declarar esa persona. Entonces, supongamos que un señor mayor presentó una queja en contra de un subalterno, un informe a través del cual informa una novedad, la cual constituye falta disciplinaria, presuntamente. Y resulta que el señor mayor está mintiendo o está diciendo lo que no es en ese informe. Suele pasar de pronto. De pronto pasa en otra policía, en la de Colombia no. Los comandantes no mienten. Entonces, ¿cómo puede interrogar el uniformado a ese mayor que es llamado a disciplina a declarar, a ampliar ese informe que presentó? Entonces, el policía se sienta previamente a esa diligencia y redacta una serie de preguntas. ¿Cuántas preguntas, John? No hay límite. Siempre y cuando las preguntas sean pertinentes, sean adecuadas, sean útiles para el proceso. Y el día de la diligencia simplemente le formula las preguntas. Entonces, diga, señor mayor, usted dónde se encontraba el día de los hechos, por ejemplo. Diga, señor mayor, a qué distancia se encontraba usted del lugar de los hechos. Diga, señor mayor, usted qué cargo ocupaba. Diga, señor mayor, con quién se encontraba el día de los hechos. ¿Quién puede dar fe de lo que usted escribió en ese informe? ¿Tiene documentos que soporten lo que usted manifestó en ese informe? Son preguntas que pueden llevar a demostrar la inocencia del uniformado. Les pongo un ejemplo de la vida real, caso que yo llevé. Una señora capitán presentó un informe en el que supuestamente informaba que un patrullero se había autolesionado. En el interrogatorio se le hicieron esas mismas preguntas que les acabé de mencionar. Señora capitán, ¿usted a qué distancia se encontraba del lugar de los hechos? No, yo me encontraba en la estación. ¿Y dónde ocurrieron los hechos? El patrullero supuestamente donde se autolesionó. No, de la carrera 15 con 18. ¿Qué distancia hay entre ese lugar y la estación? 3 kilómetros. Y entonces, ¿cómo fue que usted vio que el policía se autolesionó? Silencio administrativo negativo. Silencio que obviamente demuestra la inocencia del policía. A la capitán no le consta nada. Entonces, fíjense la importancia del interrogatorio. Ya dijimos que no es necesario ir con abogado para hacer ese interrogatorio. ¿Cuál es la otra forma? Pues que usted redacta las preguntas y se las pasa al juez disciplinario para que se las realice a ese señor mayor. Entonces usted le dice, señor juez disciplinario, aquí le traigo unas preguntas. En ejercicio del derecho a la contradicción, necesito que le haga esas preguntas al declarante. ¿Y por qué hacerlo así? Porque de pronto le da miedo, de pronto le da pena, de pronto no tiene elocuencia o una oratoria que le permita realizar las preguntas en forma adecuada. Y el
funcionario de disciplina está en la obligación de realizarle esas preguntas al declarante. Eso es importante. Perla número 2, para que la tengan en cuenta. Perla número 1, que usted puede presentar y solicitar pruebas. Perla número 2, que usted puede interrogar al testigo. ¿Qué otra cosa se puede hacer en esta etapa de investigación? Como lo dijimos ayer, el juez disciplinario hace una valoración del material probatorio que reposa en el expediente y toma una determinación. Es decir, archivo el proceso o lo continúo. Es decir, le formulo pliego de cargos. ¿Qué es el pliego de cargos? Ayer lo dijimos. ¿Qué es el pliego de cargos? Ayer lo mencionamos y hasta ahí cerramos la etapa de instrucción. Dígame qué es el pliego de cargos. Alguien que me diga, uno solo. Por eso me repite la pregunta. Está mal. ¿Qué significa el pliego de cargos? Dijimos que la etapa de instrucción termina con el pliego de cargos. ¿En qué consiste el pliego de cargos? Eso va a ser una pregunta, téngalo por seguro que esa va a ser una de las preguntas. El pliego de cargos. Profe, este de pronto donde le dan a conocer qué era ¿cómo le diría? La infracción o la cosa por la cual se le está investigando para que él se defienda, ¿no era? Muy bien, comando, así es. ¿Qué es el pliego de cargos? El pliego de cargos es un escrito. Es un escrito en el que la Oficina de Control Disciplinario le dice, oiga, señor policía investigado, resulta que hicimos un análisis de todas las pruebas y de todo lo que reposa en el expediente, incluida su versión libre, y determinamos que usted sí efectivamente incurrió en una falta disciplinaria. Incurrió en la falta disciplinaria descrita en el artículo 45, numeral 10, falta grave. Por lo tanto, le acarrea una sanción de suspensión por 1 año. Suspensión e inhabilidad para ejercer cargos públicos por 1 año. Eso es el pliego de cargos. Debe contener nuevamente la identificación del policía, una relación sucinta de los hechos, el análisis de las pruebas, la falta que se cometió, es decir, el cargo que se le endilga al investigado, la sanción que le amerita por esa falta disciplinaria que presuntamente cometió, y una argumentación. Es decir, no es solo que el juez disciplinario diga que el policía incurrió en una falta disciplinaria, sino que debe argumentar ese pliego de cargos. Es que usted sí cometió la falta disciplinaria porque hubo 2 testigos que lo vieron y demostraron más allá de todo razonable que efectivamente usted sí le pidió plata al ciudadano, por ejemplo. Es que hay una cámara que lo grabó y en el video efectivamente se vislumbra que es usted quien le solicitó el dinero al ciudadano. Hay un audio y hay una grabación de una llamada en la que se demuestra que efectivamente usted solicitó dinero y lo recibió. Y además de eso se le encontraron en una requisa que se le realizó por parte de los superiores, se le encontraron unos billetes con estas denominaciones, los cuales la denunciante demostró que los había retirado del banco y efectivamente son la misma serie. Por ejemplo, eso es un pliego de cargos. Con el pliego de cargos nos adentramos en la etapa de juzgamiento. ¿Y qué es la etapa de juzgamiento? ¿Es el mismo funcionario que venía en la etapa de instrucción? ¿Sí o no? No. Muy bien, no, cambiamos de juez. Y aquí ya el caso lo toma el funcionario de disciplina de juzgamiento o juez disciplinario de juzgamiento. ¿Y qué se hace en esa etapa? Para empezar, se le corre traslado al investigado para que rinda los descargos. Los descargos. ¿Y qué es eso de descargos? Los descargos es una contraargumentación para demostrarle al juez disciplinario que las faltas que están endilgando no corresponden.
Y entonces, unos descargos podrían decir algo como que, oiga, señor juez disciplinario, es que usted no valoró esta prueba donde hay otra grabación de una cámara y se demuestra y se ve el nombre del policía que recibió el dinero y ese nombre no corresponde al mío, por ejemplo. Ahí lo que se debe hacer es, los descargos es atacar los cargos. Atacar los cargos. Usted cometió esta falta y se prueba con esto. Ah, bueno, entonces yo digo, no, es que yo no cometí la falta. Y demuestro que no cometí la falta con estos argumentos y con estas pruebas. Esos son unos descargos. Posterior a eso, ¿qué pasa? Que el investigado, una vez le corre en traslado, también puede solicitar pruebas. Puede solicitar pruebas. ¿Cómo así? ¿Otra vez puedo solicitar pruebas? ¿No me había dicho que en la etapa de investigación yo puedo solicitar pruebas? Pues sí, en la etapa de juzgamiento le dan nuevamente la oportunidad para que aporte pruebas o para que solicite la práctica de pruebas. Y entonces aquí hago una aclaración. Los funcionarios de disciplina o los jefes de las oficinas de control disciplinario tienen las mismas facultades que cualquier juez de la República. Por eso es que a mí me gusta llamarlos juez disciplinario, porque esa es la calidad que les otorga la ley. Juez disciplinario. Juez disciplinario de instrucción o juez disciplinario de juzgamiento. Ese es el nombre técnico. Bueno, en la mayoría de autos y de escritos se denomina oficina de control. Profe, se le fue el audio. ¿No me escuchan? Ahí sí se... Profe, se le fue el audio. Sí, sí, señor. Ahí no me están escuchando. Sí, claro. Sí, ahí se escucha, profe. Bueno, si no me están escuchando, por favor me interrumpen y me lo hacen saber, ¿listo? Continuamos entonces, les estaba diciendo. En la etapa de investigación, le dan la oportunidad al policía investigado para que solicite pruebas. ¿Y qué pruebas puede solicitar? Prueba testimonial, por ejemplo. Es que de pronto se percató que hay una persona que estuvo presente en el lugar de los hechos y la declaración que esa persona va a rendir me favorece. Entonces, esta es la oportunidad procesal. No la presentamos en la etapa de investigación porque consideramos que no era necesario y que realmente disciplina iba a comprender que no se cometió la falta, pero resulta que determinó que sí. Entonces, vamos a solicitar esa prueba. Vamos a solicitar un peritaje, por ejemplo. Caso de la vida real. Caso de la vida real. Un señor patrullero fue investigado supuestamente porque accionó su arma de fuego y le causó unas lesiones a un ciudadano en medio de un altercado con la ciudadanía. 2 impactos de bala en las extremidades inferiores y el ciudadano afirmaba que había sido el patrullero que estaba siendo investigado. Habían testigos de parte y parte, los unos mencionaban que no había sido el patrullero, otros que sí. Disciplina determinó que sí, el patrullero efectivamente había accionado su arma de fuego en contra del ciudadano sin haber ningún motivo de por medio y le había causado unas lesiones. Falta gravísima, destitución e inhabilidad por 10 años, imagínense. En la etapa de investigación se presentaron testimonios, se presentó prueba documental, se presentaron videos, se presentaron audios y disciplina determinó que sí, que el policía se había incurrido en esa falta disciplinaria. Vino la etapa de juzgamiento y sagazmente el patrullero supo aprovechar esta etapa procesal que es muy importante, donde le corren traslado del pliego de cargos y le dan la oportunidad de solicitar o aportar pruebas. Y entonces solicita una prueba pericial. Aporta una prueba pericial. ¿Qué prueba pericial? Una prueba balística, donde se reconstruye la escena de los hechos. Y se logra demostrar que la persona que le disparó al ciudadano era zurdo. Y resulta que el patrullero era diestro. Pues ahí se cayó el caso. Porque era imposible que a esa distancia le pudiera disparar y con la mano que no es su fuerte.
Entonces se logró demostrar la inocencia del patrullero. Fíjense la importancia de aprovechar todas las etapas y las oportunidades procesales para defenderse. Bueno, aquí me dice que quedan 8 minutos restantes de esta sesión. Antes de que iniciemos la otra, vamos a ver si terminamos de evacuar lo de juzgamiento. ¿Qué pasa después de que solicito las pruebas? Pues que viene la práctica probatoria de esas pruebas que se solicitaron y de las pruebas de oficio que decretó el despacho. ¿Qué es una prueba de oficio? Pues que el despacho, en medio de su análisis jurídico, dice, venga, esta prueba nos puede asombrar más, nos puede mostrar más la verdad de lo que ocurrió. Entonces, por ejemplo, se percatan que en el lugar de los hechos había una cámara que es manejada por una entidad pública, que a lo mejor tiene un decodificador de bastante capacidad y que muy posiblemente recepcionó el video de lo que ocurrió. Yo no sé si ustedes recuerdan un casito que ocurrió en Duitama, Boyacá, con el SMAT, donde falleció uno de los personajes que estaba protestando. Y en principio el patrullero incluso lo metieron preso, porque supuestamente había disparado con la pistola que había ejecutado el disparo, lo hizo frontalmente y no tuvo en cuenta la parábola. Esa es la primera versión y que por eso había fallecido esa persona que estaba protestando. Con el tiempo, los investigadores descubrieron que había un video. Lo había tomado un aficionado con un dron. Y ahí se demostró plenamente que esa persona sí estaba atacando a los policías, sí les estaba tirando piedras, sí les estaba tirando papas bombas, sí estaba implementando explosivos en contra de los policías, y se demostró que el policía hizo el disparo de acuerdo a los protocolos del manejo de multitudes. Automáticamente, pues se absolvió de toda responsabilidad a ese patrullero. Después de que se practican las pruebas... Una pregunta, en dado caso de que no se comprobó de que el policía que está investigando fue el que cometió la conducta, vuelve y se busca nuevamente para ver quién fue el culpable, ya que hay una víctima. Eso ya es decisión de disciplina. Eso ya es problema de disciplina. Pero con respecto al policía que está siendo investigado y se demostró que no había sido el que cometió la falta disciplinaria, tienen que archivar o emitir un fallo, si es que ya pasamos a la etapa de juzgamiento, emitir un fallo absolutorio, donde lo absuelve de toda responsabilidad disciplinaria. Ese debe ser el proceder. Una vez se practican las pruebas en la etapa de juzgamiento, ojo, se practican pruebas en la etapa de instrucción, pero también se practican pruebas en la etapa de juzgamiento. Etapa de juzgamiento. Y entonces, en la etapa de juzgamiento, una vez se practican las pruebas, se le corre traslado al investigado o a su apoderado para que rinda los alegatos de conclusión. Los alegatos previos a la sentencia de primera instancia. ¿Y en qué consisten esos alegatos? ¿En qué consisten esos alegatos? Pues nuevamente, el apoderado del policía investigado o el mismo policía investigado, si decidió asumir su propia defensa, pues lo que hace es que presenta una argumentación en la que hace un ejercicio de hermenéutica, es decir, compara la situación fáctica con las normas y con las pruebas. Y le da una tesis del caso al disciplinario. Le dice, profe, se volvió a escuchar entrecortado, no se escucha bien, profe. Está diciendo desde el pliego de cargos que es que profe, no se escucha bien. Y que incurrió en una falta por agredir a un ciudadano, pero resulta que no hubo una agresión. Profe, no se escucha. Yo lo que hice fue usar la Profe, fuerza. se le entrecorta la voz. ¿Hasta dónde me escucharon? Será por lo que ya se va a cerrar la sesión. ¿Hasta dónde me escucharon? Alegatos, profe.
Hasta los alegatos. ¿Ahí ya me están escuchando bien? Sí, Sí, ya. profe, donde dijo, una vez se practican las pruebas, se realiza el traslado para que se realicen los alegatos. Ahí quedamos, profe. Ok. Entonces, los alegatos consisten en demostrarle al juez, darle una tesis, una teoría del caso, solicitando pues que se absuelva de toda responsabilidad disciplinaria, con argumentos jurídicos, con argumentos fácticos y con argumentos probatorios. En eso consisten los alegatos de conclusión, no es simplemente decirles que yo no cometí la falta disciplinaria, o como he visto muchos escritos de alegatos que los presentan los mismos policías, y el argumento de defensa es decir, es la única vez que a mí me ha pasado eso, en 25 años de servicio he tenido una conducta impecable, he sido el mejor policía por yo no sé cuántos años, he estado en el cuadro del mejor policía, yo no sé cuánto tiempo, tengo tantas condecoraciones, me gané la medalla de honor, la Cruz de Boyacá, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Eso le sirve como argumento de defensa? No. No rotundo. Eso no le sirve de nada. Es que ese es su deber. Ser buen policía es su deber constitucional y legal. O sea, no, que lo hayan premiado a usted por ser un buen policía no quiere decir que eso le permita incurrir en una falta disciplinaria. Tener 20 o 25 años de servicio en la policía no quiere decir que usted tenga el derecho de incurrir en una falta disciplinaria y que no lo vayan a sancionar. Los argumentos, tanto los alegatos precalificatorios como los descargos y los alegatos de conclusión, debe tener fundamentos normativos. Normativos me refiero a leyes, a la Constitución, a la jurisprudencia, normas internas institucionales. Debe tener argumentos probatorios, o sea, pruebas que demuestren su inocencia. Y debe contener argumentos fácticos. Una vez se emitan los alegatos de conclusión, se emite sentencia de primera instancia. Y en esa sentencia de primera instancia pueden ocurrir dos cosas. Número uno, lo absuelven, entonces es una sentencia absolutoria, o le imponen una sanción disciplinaria. Llámese suspensión, llámese multa, llámese destitución. Una vez se emite ese fallo de primera instancia, ¿qué puede hacer el investigado? Apelar. Apelar para que se vaya a segunda instancia. Y en segunda instancia, pues simplemente confirman o lo absuelven, una de las dos. Pero no le pueden agravar por el principio que vimos ayer, acuérdese. La reformatio imperius, no pueden reformar la sentencia en perjuicio del investigado. Creo que terminamos ahí lo del tema del procedimiento. Ya iniciamos el otro bloque. Sí. Sí, profe. Bueno, estos son los medios para encauzar la disciplina, pero pues, como estamos hablando desde el proceso, no los vamos a ver. O bueno, sí, veámoslos para que les quede la claridad. De pronto puede ser una de las preguntas. Bueno, entonces, tenemos que en la ley 1015, que era el régimen anterior, ¿cuál era el medio para encauzar la disciplina? Habían varios medios, entre los que se encontraba el llamado de atención verbal. No sé si esta clase ya la han visto, me confirma, profe, para no repetirla. No, doctor, no. Bueno, entonces teníamos los medios preventivos y los medios correctivos. Esos eran los medios para encauzar la disciplina. ¿Cuál es la diferencia? Ayer lo dijimos, y es que la ley 2196 trae una novedad, y es que ya no solo va a regular la disciplina policial, sino que también va a regular el comportamiento personal del policía. Como les dije ayer, se le metieron al rancho al policía, con lo que no estoy de acuerdo. Porque que me regulen a mí desde el punto de vista disciplinario lo que yo hago como servidor público. Pero lo que yo hago personalmente, pues, no tiene lugar, ¿cierto?
como pasa con los demás servidores públicos. Ayer lo mencionaba. Entonces ya al policía se le está vigilando, por llamarlo de alguna manera, hasta en el momento en que está en vacaciones, que está de permiso, que está hospitalizado, que está excusado. ¿Y por qué a los demás servidores públicos no? ¿Cuál es el argumento jurídico? ¿Cuál es el argumento legal? Hasta ahora no lo hay. Jurisprudencia, pues será la Corte Constitucional la que determine eso. Entonces, en la ley 1015 teníamos los medios preventivos y los medios correctivos. Dentro de los medios preventivos teníamos los llamados de atención verbal, las exposiciones, los trabajos escritos y los cursos de ética. De esos, el más utilizado era el llamado de atención verbal. Y ahí es donde se presentaba una inconsistencia porque se realizaban esas anotaciones, los famosos artículo 27. Llamado de atención verbal y lo realizaban por escrito. Una contradicción totalmente absurda. Porque la ley les decía un llamado de atención verbal, y verbal es oralmente, así, face to face. Donde el comandante le llamaba la atención al subalterno y lo conminaba al orden. Pero no una anotación en un formulario al que se le hacía seguimiento y que posteriormente era tenido en cuenta para el retiro por facultad discrecional. La Corte Constitucional se pronunció muchas veces al respecto y hay abundante jurisprudencia donde los jueces de la República determinan que se vulneraba el debido proceso, el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, incluso la honra y el buen nombre del uniformado al que se le endilgaba esas anotaciones. ¿Por qué? Porque eso constituía, a la luz de la ley y de la jurisprudencia, una sanción. Entonces, el comandante, a su libre albedrío, determinaba y juzgaba la conducta de un policía y lo sancionaba con una amonestación escrita. Ah, que no, que es que la amonestación escrita solo se hace en la hoja de vida. Y como no está en la hoja de vida, entonces eso no se constituye amonestación escrita. Falso. Falso. Porque ese formulario sí era tenido en cuenta. Tanto así que la resolución 1800 del 2000 regulaba esas anotaciones. Permitía presentar el recurso de reclamación en subsidio de revisión. Y es lo que pasa actualmente. Ya pasamos al nuevo régimen, a la nueva ley, ley 2196. Entonces ya no tenemos medios preventivos y medios correctivos como en otrora, sino que ya tenemos medios administrativos y medios sancionatorios. Medios administrativos, pues las anotaciones que con la nueva resolución del 30 de diciembre del 2022 que reguló esos medios administrativos, ya no es de 100 puntos, sino de 150 puntos, ustedes lo saben muy bien. Y entonces se abusa de esas anotaciones todo el tiempo. La mayoría, por no decir que todas esas anotaciones son ilegales e inconstitucionales. Por las mismas razones que eran ilegales e inconstitucionales las anotaciones por artículo 27. Porque eso está generando una huella escrita sobre el comportamiento del policía. ¿Cuál es el recurso para apelar esas anotaciones en este momento? ¿Cuál es el deber ser? Respóndanme ustedes, por favor. Si a mí me hacen una anotación con disminución de 150 puntos, ¿cuál es el camino jurídico que debo tomar? Apelarla, profe. Apelarla. ¿Y cómo se apela? ¿Existe algún término? ¿Sí existe algún término o no? Profe, según el decreto 1800 decía que el término era de 24 horas, pero no sé realmente ahorita en ese momento qué término tenga. Efectivamente. El PSI, cuando a usted le hacen esas anotaciones en el formulario de seguimiento, el PSI solo
Se activa por 24 horas para que usted presente las reclamaciones. Ese es el nombre técnico de ese recurso. Ojo que lo confundimos con apelación, pero no es apelación. El nombre técnico es recurso de reclamación en subsidio de revisión. ¿Qué quiere decir eso? Yo le reclamo al funcionario evaluador, que es el que me imprime esa anotación, y le digo, oiga, señor funcionario evaluador, yo no estoy de acuerdo con esa anotación por estas y estas razones. Entonces, por ejemplo, las anotaciones que se están realizando porque se presenta un 901 en el cuadrante. Eso es una anotación por lo demás descabellada, absurda. O sea, ahí no hay razonamiento alguno de un comandante para hacer una anotación de esa. Muy seguramente las anotaciones son producto de órdenes de mandos superiores que no tienen la más mínima idea del tema jurídico. Porque ¿cómo se le ocurre ponerle una anotación de esas a un policía? Es que porque se presentó un 901 en ese cuadrante. Como si el policía fuera una deidad que tuviera poderes sobrenaturales para evitar la muerte de un ciudadano. Nadie está obligado a lo imposible. ¿Cómo va a influir sobre la voluntad? Es que no lo mate o usted no se deje matar. No, tendría que ser un dios. Y sea usted facultad. Profe, no se le está escuchando muy bien. Ahí se le entrecorta la voz, profe. Eso son unas anotaciones totalmente absurdas. Tendría que el policía ser... El policía tendría que ser omnipresente, es decir, lugares a la vez para poder evitar. Profe, no se le está escuchando muy bien. La comisión de un... Regáleme un momentito a ver qué es lo que está conectado. La omnipotencia solamente... Problemas de internet. Ahí, ¿qué tal me escuchan? ¿Se le fue el internet? Bueno, les estaba comentando. No, profe, no se escucha. Temas de conexión. Bueno, les estaba comentando que mejor. Ya, sí. Pues no tiene ningún fundamento. ¿No me escuchan? Hola, hola, ¿me están escuchando, sí o no? Confírmeme, por favor. ¿Sí, ahora sí? Sí, ahora sí. Bueno, entonces les estaba diciendo que el policía tendría que ser omnipresente, es decir, estar en varios lugares a la vez para poder evitar eso. Porque si un policía, por ejemplo, está en la plaza principal de una localidad y el homicidio se comete a 3 cuadras o a 5 cuadras o a veces a más de 2 o 3 kilómetros de distancia, pues ¿cómo hace el policía para evitar eso? Una patrulla de 2 policías para yo no sé cuántos miles de metros cuadrados. Tendría que el policía tener poderes sobrenaturales. Entonces esas anotaciones, por supuesto que no se deben aceptar. Y lo rechazable del asunto es que están teniendo en cuenta esas anotaciones para el retiro por facultad discrecional. Entonces, para que las presenten los respectivos recursos de reclamación en subsidio de revisión. Entonces, presenta el recurso de reclamación y el funcionario evaluador debe tomar una de 2 decisiones. O elimina esa anotación, la anula, o la remite al funcionario revisor para que el funcionario revisor sea quien tenga la última palabra y decida al respecto. Pero ¿qué pasa en la práctica? Que el policía presenta el recurso de reclamación y el funcionario evaluador hace caso omiso. No le da el trámite respectivo, no da ninguna respuesta, guarda silencio.
Obviamente, ese funcionario evaluador está incurriendo en una falta disciplinaria, porque está faltando al deber funcional, ayer lo vimos. Dentro de sus funciones está la de darle trámite a ese recurso y dar respuesta, emitir un concepto, es decir, anularlo o remitirlo al superior. Profe, hágame un favor. Muchas veces ellos la ratifican. Bueno, la ratifican. Si la ratifica el funcionario evaluador, la tiene que remitir al funcionario revisor. Y si el Profe, ¿es tan amable? revisor, ¿Me reitera nuevamente toda la frase completa de reclamación? ¿Es tan amable? ¿La qué, perdón? Toda la frase de reclamación, ¿es tan amable? Recurso de reclamación en subsidio de revisión. Recurso de reclamación en subsidio de revisión. El recurso de reclamación se presenta ante el funcionario evaluador y el funcionario evaluador debe tomar una de dos decisiones. O anula esa anotación o lo remite al funcionario revisor para que tome la decisión de fondo. Si el funcionario evaluador la confirma y la remite al funcionario revisor, este tomará la decisión. Lo mismo, de anularla o de confirmarla. Si la confirma, el policía todavía tiene un mecanismo jurídico que puede acudir a él. ¿Cuál es? Acción de tutela. Acción de tutela. La recomendación es que presenten los recursos, así se las confirmen. ¿Por qué? Porque si posteriormente se tienen en cuenta esas anotaciones por retiro por facultad discrecional, ustedes tendrán un soporte de que ustedes manifestaron no estar de acuerdo con esa anotación y plasmaron unos argumentos jurídicos, fácticos y probatorios, los cuales eventualmente podrán ser tenidos en cuenta en un eventual proceso ante el juez contencioso administrativo para que se ordene el reintegro en caso de que retiren al policía por la facultad discrecional teniendo en cuenta esas anotaciones. Pero si no presentan los recursos, pues el que guarda se otorga, dicen por ahí. El que calla otorga. Quiere decir que usted aceptó que sí, eso era así como el comandante lo consignó en esa anotación. ¿Listo? ¿Claros con ese tema? Profe, hay una duda. Dígame, comando. Profe, es que, por ejemplo, el revisor a veces ordena una anotación negativa, ahorita con disminución al policía, ¿sí? Con referente a eso, el policía la reclama, se la envía al comandante directo, que es quien la recepciona, ¿sí? Pero muchas veces de pronto comete el error de que el comandante directo se la escala al revisor. Y hay una partecita donde aparece y dice que sí fue ordenada por el revisor. Debería ponerle sí para que le pase al superior del revisor, porque muchas veces envía y la ratifican los revisores. Bueno, que eso es más tema de comandante, no de uno, no es decisión de uno, pero eso es una de las fallas que puede estar a favor del policía. No es que le envían al revisor quién fue el que la ordenó y por ende él me la va a aprobar. Sí, eso suele suceder mucho, claro. Y muchas veces la misma plataforma del PSI no permite ni siquiera presentar el recurso. Es decir, notifican a la policía de esa anotación y el policía va a presentar el recurso y no le deja. Profe, no se le está escuchando muy bien. En ese caso, sencillo, ustedes imprimen ese escrito que iban a poner, que le firme el recibo. Sencillo. Temas de internet. Reviso, ¿no? Pero tengo señal. Profe, si es que no le escuchamos esa partecita. Bueno, entonces estábamos hablando de que en la ley 1015 teníamos los medios preventivos y los medios correctivos.
En la nueva ley tenemos los medios administrativos, ese fue el nombre que le dieron. Administrativos para legalizar lo de los artículos 27, entre otras cosas. Y los medios sancionatorios. Eso está descrito en el artículo 37 y en el artículo 38 de la ley 2196 de 2022. Y el artículo 38 y 39, en especial el 39, que es el que habla de los medios administrativos para encauzar el comportamiento personal, dice lo siguiente. Fíjense que en esos dos artículos mencionan lo que les estaba mencionando hace un momento. Ya no solo se está encauzando la disciplina, sino que se está encauzando el comportamiento personal. Artículo 39. Y entonces dice, hacen referencia a la potestad que tiene todo superior jerárquico para orientar el comportamiento personal del subalterno, que no afecte sustancialmente el deber funcional, conforme con los parámetros que para tal efecto reglamente el director general de la policía. Eso ya fue reglamentado. Y básicamente lo que se hizo fue legalizar lo que se venía haciendo con el famoso artículo 27. Y ahora, pues ya le quitaron esa etiqueta de ilegal, porque ya hay una ley, que es la 2196, que permite ejercer los medios administrativos para encauzar el comportamiento personal. Una de las preguntas puede estar encaminada a eso. ¿Sí? La ley 1015 solo encauzaba la disciplina. Ojo. La anterior ley solo encauzaba la disciplina. La nueva ley, la 2196, encauza la disciplina policial y también encauza el comportamiento personal. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que cualquier superior puede orientar el comportamiento personal del subalterno. Pero es ahí donde se le da una discrecionalidad bastante amplia al superior. Y superior es desde su intendente hasta general. Y muchas de las veces, los miembros del nivel ejecutivo son los que más abusan de estos medios. Yo no comprendo por qué. No comprendo por qué. Pero en la mayoría de casos son los miembros del nivel ejecutivo. Entonces un subintendente apenas ascendió, ya se vanagloria poniéndole anotaciones al patrullero para demostrar que ya ascendió y que ya tiene más potestad y tiene más poder, perjudicando a los propios compañeros de la base policial. Con lo cual, en lo personal, no estoy de acuerdo. Bueno, dudas sobre este tema de los medios para encauzar la disciplina. Hacemos un comparativo, por ejemplo, con la ley 1862 del 2017, que es el régimen disciplinario militar, el que aplica para el ejército, para la armada, para la fuerza aérea. Y mire que las fuerzas militares, que se supone que son más drásticas todavía, que hay una milicia de por medio, que son verdaderamente fuerzas operacionales, fuerzas de choque, fuerzas letales, que la disciplina debería ser más drástica todavía. Pues mire que pasa todo lo contrario, porque allá solo tienen medios correctivos y medios sancionatorios. Medios sancionatorios, pues el proceso disciplinario normal. Pero hablan de medios correctivos que vienen siendo los preventivos de la policía y los administrativos de la policía. Entonces, mire la gran diferencia. Allá que tienen, por ejemplo, tienen trabajos, tienen exposiciones, tienen aumento de horas laborales. Usted ya no presta el turno de 6 horas, sino de 7, por ejemplo. Esa es una medida para corregir la disciplina. Está la rectificación, es decir, que se rectifique el daño, ¿no? O la actuación que estuvo hecha de manera irregular. Que se rectifique, es un medio correctivo. Existe la disminución de los permisos. Tenía 3 días de permiso, ya no se le da sino 2,5. O tiene que llegar 2 horas antes, 3 horas antes, qué sé yo. Están las tareas, es decir, que por ejemplo en una unidad militar
hay un área que está como medio maloquita. Entonces lo mandan a arreglarla. Por haber cometido una cagada, hablándolo coloquialmente. Entonces la cagó. Ah, bueno, vaya a pinte el parque. Ah, la cagó. Ah, bueno, vaya a barrer a tal calle, vaya a arregle tal cosa. Presentación periódica, lo que llamaban la famosa conga y superconga. Y están las disculpas. Entonces, si por ejemplo un subalterno en medio de la calentura y en medio de un momento agobiante utilizó palabras inadecuadas para con un compañero o para con un superior, esta ley les da la posibilidad de que se disculpen y con eso ya queda saneado el tema. No nos vamos a mayores, no nos vamos a un proceso disciplinario, no desgastamos el sistema, no dañamos la hoja de vida del militar o policía. Mire, estos medios me parecen mucho más idóneos y más efectivos para encauzar la disciplina. Porque a quién no le duele que le disminuyan el permiso, a quién no le duele que se le metan con el sueldo y lo metan presentarse cada tanto, a quién no le duele que le aumenten anotaciones. Pero con estas anotaciones determinadas por los medios administrativos para encauzar el comportamiento personal de los policías descritas en el artículo 39 de la ley 2196, se está usando, están extralimitando, hay arbitrariedad, entonces ya por estornudar le ponen una anotación. Ah, que tiré un chiste y no me reí, anotación. Entonces uno ve anotaciones tan absurdas. Anotaciones como, por ejemplo, es que entré y no me saludó, es que pasé por el pasillo y me miró rayado. Es que en los pasillos de la estación se escucha que el patrullero me dice gordo, me dice gorda. Cosas tan ridículas como se ven en esas anotaciones. Y lo peor es que se tienen en cuenta para el retiro por la facultad discrecional. Bueno, ¿cuántos minutos nos quedan de esta sesión? Me confirma, por favor, compañero, para ver si nos metemos en el otro tema. 7. 7 minutos, bueno, no, entonces, usted me dirá si continuamos con el otro tema o solo con estas dos sesiones. O cerramos este y abrimos una de la otra, ¿o qué? No, pero ya van a ser las 10 ya. Sí, por eso se lo pregunto, es que ya sí. Son las... Dejémoslo mejor para mañana, profe. Miremos preguntas de los compañeros. Bueno, listo. Entonces estos 7 minuticos que quedan para resolver preguntas, dudas, inquietudes, sugerencias, comentarios, discrepancias. Profe, buenas noches. Buenas noches. Profe, qué pena, de pronto aprovechando su sabiduría y demás, he estado leyendo la ley 2196, pero no he comprendido muy bien ese artículo 10 de la favorabilidad. No sé si de pronto me puede hacer aclaración de ese artículo, por favor. ¿Principio de favorabilidad? Sí, señor. Principio de favorabilidad quiere decir que en todo caso se aplicará la ley más favorable. ¿Sí? Entonces ahí entramos en otros temas como la retroactividad de la ley y la ultraactividad de la ley. Esa se aplica con el principio de favorabilidad. ¿Qué quiere decir retroactividad? Pues que la ley tenga efectos retroactivos en fechas anteriores a su promulgación. En este caso, la ley 2196 fue promulgada, entró en vigencia el 30 de marzo del 2022, pero puede tener efectos retroactivos para el año 2021, por ejemplo, si fuese favorable para determinado uniformado que esté investigado. Y viceversa, la ley 1015 tuvo vigencia hasta el 30 de marzo del 2022, pero si le es más favorable a un uniformado, pues se le aplicará esa. Eso se aplica sobre todo en el tema de la transición que se está dando, ¿no? Entonces, la norma dice que si se formulara un pliego de cargos antes de que entrara en vigencia la ley 2196, pues se irá con la ley 1015.
pero que si no se han formulado cargos, se irá con la 2196. Entonces resulta que la 2196 es más drástica, es más grave. ¿Sí? Entonces, lo que, por ejemplo, con la 1015 era falta leve, pasó a ser falta gravísima o falta grave. Entonces, es ahí donde se puede invocar el principio de favorabilidad, toda vez que la 1015, si bien es cierto que no se ha formulado pliego de cargos, le es más favorable a ese investigado. Entonces, siempre se aplicará la ley más favorable al investigado. Eso implica el principio de favorabilidad. Muy buena pregunta, comando. Muchas gracias, profe. ¿Qué otra preguntita? Pregunten, no se queden con dudas. Para la clase, sí. Cuando uno reclama una anotación y el evaluador la ratifica, ¿el revisor como tal tiene que ratificarla también o revisar ¿cómo es el interpuso? ¿Sí me entendió la pregunta o me enredé? Sí, comando, le comprendí. Su pregunta es que si el evaluador confirma y la pasa al revisor, que si el revisor también debe confirmar. No, el revisor tiene dos opciones: o la confirma o anula esa anotación, la deja sin efectos. Entonces, en la práctica, ¿cómo se da? Lo hemos visto con recursos que hemos presentado, y lo que se aplica es que el funcionario revisor hace una nueva anotación. No es que borre la que existe, no, esa la deja ahí, pero a renglón seguido hace una anotación donde especifica que deja sin efectos la anotación anterior y la relaciona, y ya queda sin efectos. O, por lo contrario, puede confirmarla. Y en el caso que la confirme, profe. En el caso que la confirme, lo que les comenté hace un momento, si usted presentó los recursos, esos le servirán como insumo jurídico, como insumo probatorio, en caso de que lo vayan a retirar por la facultad discrecional, teniendo en cuenta esas anotaciones. O usted puede acudir a la acción constitucional de tutela, en aras de que se proteja su debido proceso, porque eso es una anotación que no ha estado acorde a los preceptos constitucionales, que vulnera el derecho a la contradicción, porque el comandante caprichosamente vuelve y le confirma. Y entonces no existe una garantía real de una autoridad jurisdiccional que realmente escuche al uniformado, que tenga en cuenta las pruebas que aporta, que tenga en cuenta los argumentos jurídicos, sino que es un mandato arbitrario en ejercicio del poder de mando que se tiene como funcionario evaluador o como funcionario revisor. Profe, una pregunta. Cuando la anotación es ratificada, ¿es obligación del revisor revisar esa anotación? Por supuesto que sí, es obligación del revisor revisarla. Por eso existe el recurso de revisión. O sea, el recurso que usted presenta es el recurso de reclamación en subsidio de revisión. Es decir, que si le niegan el recurso de reclamación, le tienen que tramitar el recurso de revisión, y ese quiere decir que el revisor tiene que, valga la redundancia, revisar ese recurso y tomar una decisión. Si no lo hace, incurre en falta disciplinaria porque está incumpliendo una función otorgada por la ley. Profe, y otra pregunta, ¿quién viene siendo el revisor? Comando, eso sí lo revisa usted en su PSI. A cada uniformado le aparece, usted se mete en su PSI y ahí le aparece quién es su funcionario evaluador y quién es su funcionario revisor. Por lo general es el comandante de la unidad inmediata al funcionario evaluador y el comandante de la jurisdicción en la que se encuentre, llámese distrito o llámese estación o subestación, es el funcionario revisor. Sí, eso es así como dice siempre es el comandante directo tuyo y el de distrito. El de distrito es el que te la ratifica. Eso. Listo, profe. Se acabó el tiempo, profe. Listo, muchas gracias. Buenas noches y Dios los bendiga.